obreros recientes votan al peronismo. Digo, un dato estadístico. Entre los obreros incorporados entre 5 y 10 años antes de la irrupción del peronismo, el 80% votaba Perón. Bueno, eso funciona, digamos, como efecto de demostración. Ahora, no te explica, digamos, qué es lo que hizo que esos obreros recientemente incorporados lo voten a Perón, o el efecto de fusión, que es lo que lo plantea en relación a cómo se mezclan, digamos, distintas variables del análisis, cómo toma la variable de la movilización, digamos, cómo aparece o no aparece la variable de la movilización y la de la integración. Efectivamente, él reconoce que hay algo en la foto que pintan estos enfoques que es valioso para recuperar, que es la temprana incorporación de las masas a los procesos políticos, lo cual, digamos, configura un perfil de un electorado con combinación de rasgos tradicionales y modernos, ¿no? Y en un escenario en el como lo que él dice es que hay una estructura política desbordada. Incluso es llamativo que el ejemplo que él pone en este libro es el mismo que va a aparecer en La Razón Populista. No sé si lo leyeron al libro, pero él habla, digamos, cuando trabaja esta idea de cadena equivalencial de demandas, hace mención a justamente los trabajadores de incorporación reciente, que eran migrantes de las provincias que se desplazan a trabajar a las grandes ciudades, que en general van a terminar nutriendo, digamos, el cordón de villas periféricas en las ciudades, los obreros más tradicionales que ven deteriorado su nivel de ingresos y no se sientan representados por las conducciones gremiales, el colapso, digamos, de la estructura de servicios en las ciudades por este flujo migratorio del interior. Bueno, y este mismo escenario, digamos, que aparece en el 79 para pensar esto, ¿no? Cómo la estructura política está desbordada y cómo, digamos, la intervención pública, digamos, de estos sectores, de alguna manera toma un cauce antiinstitucional y por eso, digamos, genera este vínculo personal con el líder, porque efectivamente estamos en un escenario en el que las estructuras están desbordadas y digamos, las respuestas de las instituciones son lentas, ¿no? No se acomodan, digamos, al ritmo de las necesidades que se van acumulando en estos sectores. Bueno, el mismo caso que toma para analizar el populismo, los populismos latinoamericanos en general, y más específicamente el caso del peronismo, es el mismo en el texto del 79 y en el texto del 2005. La otra crítica es digamos, a Torcuato Di Tella, que es otro analista, le planteo así brevemente, o a Murmis y Portantiero, que son los textos clásicos, digamos, sobre el surgimiento del peronismo, del populismo, que capaz que ustedes vieron en la materia de Mario, ¿no? ¿Cuáles son las cuestiones, digamos, que aparecen en esos textos, que en algunos casos él lo recupera, sobre todo en Hegemonía y Estrategia Socialista. En relación a Torcuato Di Tella, él lo que habla, digamos, retoma la idea de revolución de las expectativas crecientes, que aparece en el análisis de Di Tella. ¿Qué sería esto? Que esas masas que se incorporan velozmente a los procesos productivos ligados a la industrialización por sustitución de importaciones, en realidad, digamos, ven como obturado el horizonte de expectativas o el horizonte de optimismo respecto a sus posibilidades de mejora, cuando, digamos, el régimen, que es profundamente conservador, pone un techo, y entonces eso efectivamente, digamos, hace que de alguna manera busquen un cauce antiinstitucional para sus demandas, ¿no? Y esto está, digamos, en la base de una idea que trasciende
para esta época, ¿no? El mero análisis de los populismos que tiene que ver con pensar los cambios sociales profundos, digamos, que es un concepto a partir del cual también polemiza con la izquierda. Las revoluciones o los cambios no se producen en los escenarios de mayor agotamiento, digamos, donde las condiciones de opresión son más agudas. Esta idea de las izquierdas, lo mejor es lo peor para la revolución, él discute con esta idea, sino que al revés, digamos, se producen cuando la curva de expectativas viene en ascenso y de pronto choca contra un límite que la desmorona, ¿no? Entonces, esta idea que él dice, la revolución de las expectativas crecientes, aparece en el enfoque de Di Tella, va a ser algo que él recupere, que lo use para discutir con la izquierda tradicional, ¿no? Va a analizar el modo en que reaparece, tanto en el enfoque de Di Tella como en el de Germani previamente, o en el de Murmis y Portantiero, los enfoques funcionalistas en general, dice él, esta idea de asincronía entre desarrollo económico y desarrollo político, ¿no? ¿Y cuáles son las críticas que más, digamos, le parecen más importantes a Laclau con respecto a estos enfoques? Por un lado, digamos, la idea de que el populismo responde a una determinada etapa del desarrollo, tanto económico como político, una especie de etatismo riguroso en el cual el populismo ocupa un lugar destinado a ser superado. Digamos, una vez que se supere esa etapa, el populismo debería desaparecer, ¿no? Y esto, dice él, por un lado, una idea de un continuum homogéneo que es engañoso, habría que reemplazar esta idea de continuum por la posibilidad de pensar la discontinuidad de las estructuras, y es una idea profundamente eurocéntrica, hoy le diríamos colonial también, ¿no? Que resulta de los efectos de colonialidad del poder, porque están tomando como estándar, digamos, de las transiciones políticas lo que ocurre en el mundo noratlántico, digamos, ni siquiera toda Europa, una parte de Europa y Estados Unidos que han seguido un determinado patrón y que estos enfoques suponen que son el estándar con respecto al cual hay que medir lo que pasa en el resto del mundo, ¿no? En este punto, cuando analiza el populismo como ideología, ya aparecen elementos que van a estar en el Laclau posterior, en el de emancipación y diferencia, primero en el Laclau de hegemonía y estrategia socialista, con Chantal Mouffe, en emancipación y diferencia, y en la razón populista. Para empezar, esta idea que decíamos antes, ¿no? La ideología debe ser analizada como un proceso de articulación y desarticulación de los discursos y del campo general en el que se inscriben esos discursos, que es lo que les da sentido. Digamos, en ese punto, digamos, uno podría pensar que algo del enfoque postestructuralista, tal vez por coincidencia, Laclau dice que para esta época no había leído todavía los postestructuralistas o no los había sistematizado, ¿no? Pero es el cuestionamiento, digamos, a una literalidad última del discurso. Sí, lo que hay que pensar son los procesos de articulación y desarticulación y el campo que les da sentido a los discursos, quiere decir que el discurso en sí mismo no contiene una verdad última, un sentido último, sino que lo que se le puede hacer decir a un discurso tiene que ver con un campo relacional ligado a un conjunto de acontecimientos políticos y a un conjunto de repertorios teóricos, discursivos, doctrinales, digamos, con los que convive y a partir de los cuales, a través de una determinada forma de relación, se le puede, digamos, dar sentido o se puede definir la impronta de un determinado discurso, en este caso el populismo como ideología, ¿no? Entonces, en términos de analizar el populismo como ideología, de lo que se trata es de analizar las articulaciones. En el caso del peronismo, como les decía, él toma
el conjunto discursivo del conservadurismo, del socialismo, del anarquismo, del liberalismo, del nacionalismo. Y para analizar estas articulaciones, ¿qué va a plantear? Que los elementos ideológicos, fíjense, no tienen una pertenencia esencial. Y esto, una vez más, marca por lo menos claramente una revisión con el marxismo más duro en el que se había formado la CLO. Uno no puede decir que en sí mismo un elemento ideológico tiene unas características que le son constitutivas y que, bueno, nos exigen leerlo de una determinada manera. No, en cambio, él dice, bueno, no tiene una pertenencia esencial y en ese sentido son elementos móviles que pueden ser recolocados, son objetos, como dice acá, de articulaciones y desarticulaciones en la medida en que son absorbidos, asimilados, desplazados en conjuntos discursivos más amplios. Y son, dice, un momento, digamos, de la estructura, entendida la estructura como una forma de articulación de elementos cuya significación depende a partir de la relación con el todo. Esta es la definición que da de estructura. No es la estructura, la estructura no es la infraestructura, digamos, o es la estructura material de la que habla Marx. Simplemente es una matriz relacional, digamos, como concepto que define la estructura, una matriz relacional en la cual cada uno de los elementos solo adquiere significación en relación con el todo. Y en ese sentido se puede aplicar el concepto de estructura tanto a una matriz discursiva como a una configuración social o a un sistema político. La CLO del 79, la estructura, digamos, que provee de inteligibilidad al análisis del populismo es todavía la estructura de clase, pero con, digamos, una noción de clase matrizada por la lectura de Althusser y de Gramsci, ¿no? Y además, él dice, en términos históricos, digamos, uno no se encuentra con la clase, uno no se encuentra, no se topa, digamos, en los escenarios históricos con la clase en sí, dice. La clase en realidad es un polo de relaciones de producción antagónicas que en realidad, digamos, en cuanto tal, no tiene una existencia en sí, ni en el nivel político, ni en el nivel ideológico, ¿no? En realidad, acá incluso, él dice en alguna entrevista, que este planteo se nutre, digamos, de los historiadores marxistas de la escuela de Birmingham, ¿no? E.P. Thompson, Hobsbawm, ¿no? El texto de Thompson es más que significativo para la CLO en este sentido, la formación de la clase obrera inglesa, ¿no? Digamos, una cosa es conceptualmente identificar a una clase por su inserción en una determinada estructura, y ese dato te lo da la estadística, cuántos obreros, cuánto ganan, cómo viven, eso no necesitas ni siquiera, digamos, la autorrepresentación de la clase. Si, digamos, trabajan 10 horas por día, viven hacinados en un conventillo, sus ingresos representan la cuarta parte de la canasta básica de subsistencia, vos podés identificar que efectivamente esa es una clase oprimida, que ocupa un lugar central en el proceso de producción, facturas, pongámosle. Ahora, eso no te dice nada, digamos, de la clase en sí misma, autopercibida como tal, de la conciencia de clase, que es lo que trabaja muy bien, reconstruye muy bien históricamente Thompson en relación a la clase obrera inglesa. Digamos, el dato estadístico, después lo tenés que complementar con el modo, digamos, en que se va entramando, digamos, ese vínculo, el hecho de que estoy en el mismo lugar físico con otro tipo que también trabaja 10 horas,
que tiene unos ingresos miserables, que no puede mantener a su familia, que vive hacinado en un conventillo. Eso, digamos, va dándole entidad o sentido de pertenencia a la clase, pero lo que, digamos, lo que él quiere remarcar, sobre todo recuperando la lectura de Thompson, es que la clase es un concepto abstracto, que se puede contrastar o convalidar, si ustedes quieren, con la información empírica, con todo esto que decimos, pero no tiene forma de existencia en el nivel ideológico político, hasta tanto, dirá Thompson, ¿no? El mundo, digamos, la sociabilidad del mundo laboral, las representaciones compartidas, etcétera, le da forma, ¿no? Y entonces lo que él va a plantear es que una ideología de clase en realidad se define por la forma y no por el contenido. Uno, a ver, por ejemplo, la crítica a los procesos de industrialización que desplazan mano de obra. Eso había, digamos, una crítica conservadora y una crítica obrera, digamos, los ludistas, por ejemplo, que destruyen máquinas. Piensan que el proceso de tecnificación, digamos, más que de industrialización, los perjudica porque la máquina reemplaza al hombre. Y los sectores conservadores también creen que el proceso de tecnificación, digamos, roban mano de obra, actividades como la agricultura, con la cual están más estrechamente relacionados, no sé, abren un universo de oportunidades que hace que los trabajadores rurales quieran migrar o que le reclamen al propietario de tierra condiciones similares a las que, o ingresos similares a los del trabajador urbano, qué sé yo. Ahora, digo, hasta que no se le da forma en un conjunto más amplio, eso no es una ideología de clase. No por oponerse tanto los obreros desplazados por las máquinas como los conservadores, grandes propietarios de tierra, al proceso de industrialización o de tecnificación, coinciden, ¿no es cierto? No podríamos decir que la crítica al proceso de tecnificación es una ideología de clase. Después habrá que ver cómo se inserta, digamos, en otros núcleos de sentido, ¿no es cierto? Pero claramente desde el momento en que tanto los sectores de propietarios más conservadores como los obreros desplazados pueden cuestionar ese proceso, quiere decir que en sí mismo no es una ideología ni obrera ni de los grandes propietarios de tierra. Habrá que ver qué forma se le da, cómo se inscribe, ¿no es cierto? Y en este punto, lo que la CLO va a marcar es que en general siempre las ideologías de la clase dominada están más sistemáticamente, digamos, estructuradas, ¿no es cierto? Y que tienen, digamos, esa capacidad de absorber, aunque sea de manera parcial, o de neutralizar las resistencias, los contenidos ideológicos que se le imponen, ¿no? Y son ideologías, dice él, que buscan transformar los antagonismos en simples diferencias. Esto también es una cuestión, la distinción entre subordinación, oposición y opresión para analizar los antagonismos, es algo que va a retomar en Hegemonía y Estrategia Socialista. ¿Qué tipo de tensión es la que nutre el antagonismo? No la subordinación, porque dice él, la subordinación es una relación jerárquica reconocida como válida por el que está en el escalón más bajo de la pirámide. La opresión es justamente una relación de subordinación que se vuelve ilegítima, y la dominación, dice él, es una relación de subordinación considerada ilegítima por un observador externo, ¿no? Esto es una distinción analítica, pero que está en el libro que escribe con Mouffe en el 84, 85, digo, pero que nos muestra que esta preocupación por la definición de las herramientas conceptuales que exhibe el Laclau del 79 ya, digamos, tiene algunos puntos que conduce a las preocupaciones del texto del 85, ¿no?
esto lo voy a sintetizar brevemente. Entonces, si la clase es una categoría abstracta, pero no da cuenta de la existencia, digamos, de un polo ideológico político estructurado, digamos, como decíamos antes, uno puede constatar estadísticamente la existencia de un conglomerado que está atravesado por los mismos condicionamientos estructurales. Esto no quiere decir que opere como clase, ¿no es cierto? Entonces, en las formaciones históricas concretas, ¿qué contradicción opera? Y él dice la contradicción pueblo-bloque de poder. Y acá incorpora Gramsci. Esa es la contradicción, dice, no clasista, que se alimenta de conflictos de clase, pero que opera de manera efectiva en las sociedades fácticamente existentes, ¿no? Es una forma, digamos, de antagonismo que se vuelve inteligible no por las relaciones de producción, sino a partir de las relaciones ideológico-políticas de dominación que le dan el tono, digamos, a una determinada formación social, ¿no? Y en este sentido, las luchas entre pueblo y bloque de poder, dice él, definen el campo específico de las luchas populares democráticas. Ese es el campo específico de la lucha popular democrática, ¿no? Acá, como todavía, digamos, él sigue abonando a la tradición marxista, él dice que efectivamente, digamos, la condición de clase es prioritaria, pero que, digamos, en ese sentido lo que puede ocurrir es que, digamos, en un contexto determinado, la lucha popular democrática absorba o se articule con proyectos de clase, ¿no? Pero que en la lucha concreta en realidad no deriva, digamos, de la apelación a la contradicción clasista, sino a la, digamos, contradicción o al antagonismo pueblo-bloque de poder, a la contradicción que tiene que ver con las formas políticas de la dominación, ¿no? Se nos fue Betty. Se nos fue Lali, sí, sí, efectivamente. Ya debe ser alguna cuestión de conexión, ya volverá. No te escuchamos, Lali, con el micrófono. Perdón, les decía que no sé qué pasó, se cortó la conexión. Esperen que vuelvo al PowerPoint, que también no sé dónde quedó en este movimiento. Bueno, lo dejo así porque si no nos demoramos. Entonces, él dice, el discurso político siempre tiene una doble referencia al pueblo y a las clases, y digamos, el populismo es la configuración discursiva, ideológico-discursiva, que surge en el momento en el que los elementos popular democráticos se presentan como forma antagónica con respecto al bloque de poder dominante. Ese es el momento populista, ¿no? Entonces dice, basta con que una clase o fracción de clase requiera para asegurar su hegemonía una transformación sustancial del bloque de poder para que una experiencia populista sea posible. Podemos señalar en este sentido un populismo de las clases dominantes y un populismo de las clases dominadas. Fíjense que acá ya está presente la inquietud que aparece en la razón populista de
Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hay en el populismo que nos permite hablar de un populismo, él va a decir en ese momento, de derechas o de izquierdas? ¿No es cierto? Bueno, ¿por qué? Porque el populismo se estructura como tal, o digamos, encuentra las condiciones para estructurarse como tal en cualquier momento en el cual una clase requiera, digamos, un cambio sustancial, digamos, en las relaciones de poder, con el bloque de poder, y que logre, digamos, articular insatisfacciones, diríamos, en relación a la forma en que se traza esa barrera entre el pueblo y el bloque de poder para que esté habilitado, digamos, el momento populista de la política. En este punto, en el Laclau, digamos, del 79, todavía él no va a estar convencido acerca del carácter populista del peronismo, digamos. Él dice, bueno, habrá que ver si el peronismo es populista, qué es lo estrictamente populista de una ideología. Bueno, esto que decíamos, la presencia de interpelaciones popular democráticas, la articulación digamos, ese antagonismo a distintos núcleos ideológicos que divergentes, incluso en términos clasistas, ¿no? Y el populismo, dice el de las clases dominadas, es el momento en que el poder articulatorio de esas clases se estructura hegemónicamente sobre el conjunto de la sociedad. En ese punto, él dice, el populismo para mí se parece más al bonapartismo, un régimen que se asienta, digamos, en el rol que asume la dimensión política como mediación entre fuerzas divergentes, aunque efectivamente, digamos, como movimiento político, el peronismo tuvo su momento populista, en el cual se potencia, digamos, la interpelación popular democrática, se potencia, digamos, la ruptura entre pueblo y bloque de poder. El momento populista es, sobre todo, digamos, para Laclau, ese momento inicial, el 17 de octubre, digo, la irrupción del pueblo en la calle, la posibilidad de digamos, imponerse para que, digamos, liberen a Perón de su cautiverio. Esos primeros años, digamos, serían un momento populista y después como que se va cristalizando, digamos, en una forma más institucionalizada, ¿no? Si el populismo tiene un carácter anti-institucional, a medida que el peronismo se va, digamos, afianzando, ese carácter anti-institucional se va perdiendo, ¿no? En ese punto, Laclau todavía está muy cerca de un análisis que para ese momento, digamos, venían haciendo Murmis y Portantiero, que planteaba esto, ¿no? Digamos que el populismo, digamos, era un movimiento que estaba siempre, digamos, jugaba en el filo, en la tensión entre lo instituyente y lo instituido, pero que finalmente se quedaba como a medio camino, digamos, el momento en el que cristaliza en un rediseño institucional ya pierde, digamos, su potencia, su capacidad de subversión del orden establecido. En el Laclau del 2005, ya, digamos, este es un Laclau claramente postestructuralista, en el cual se hace sentir, digamos, el peso de una lectura combinada. Hay un librito más nuevo que una vez con Alina estuvimos discutiendo si lo poníamos o no, que es los fundamentos retóricos de lo político, pero bueno, Alina con buen criterio me decía que le parecía excesivamente rebuscado para introducirlo, pero en el cual él dice, digamos, reconoce sus deudas, ¿no? Dice, bueno, ¿qué le debo a cada uno? Menciona, obviamente. Bueno, me alegra, Lorena, que te guste ese texto, porque en general no tengo interlocutores a los que les guste el, el librito no, este. Lo que pasa es que por ahí yo me pongo a trabajar en algunos temas y bueno, Laclau no sé por qué, pero me fascinó, me voló la cabeza cuando conocí al autor
y es como que busqué todo lo que podía sobre él, todos los textos de entrevista, todo, y bueno, ahí lo estoy empezando porque quiero trabajar sobre el tema de la batalla cultural, y me viene joya ahí los conceptos que trabaja, ¿no? Bien, sí, sí, seguramente. No, y ahí viste que él hace como una especie de balance de qué toma de cada, digamos, de cada autor o de cada vertiente. Entonces dice, bueno, de Althusser fue, qué sé yo, mi primera deuda, de hecho tiene uno de los artículos en donde trabaja bastante sistemáticamente el concepto de ideología en Althusser, justamente, digamos, pensar la idea en términos de interpelaciones discursivas, del postestructuralismo. El texto se llama, Esteban, Los fundamentos retóricos de la sociedad. Decía del postestructuralismo, la idea, digamos, de que el sujeto no es un a priori, se va, digamos, reformulando, reconfigurando en el marco de las disputas. De Derrida la idea de construcción, que me permitió entender, digamos, pensar que, digamos, en el discurso nunca hay una literalidad última o una verdad última que implique que, digamos, se cierra, se clausura la interpretación. Y en ese punto, digo, todas estas cuestiones aparecen en el análisis del populismo del texto del 2005, ¿no? Digo, acá a ver, la matriz de fondo es esta inquietud, si uno quiere, o el disparador, podríamos decir, ¿no? Que tiene que ver con por qué hay populismos que se identifican como populismos de derecha y otros que se identifican como populismos de izquierda. Dice Ali que este libro está para descargar en un sitio, así que lo pueden bajar. Digo, si ya en el libro del 79 decía, bueno, el populismo es un concepto elusivo y recurrente, escapa la posibilidad, digamos, de redondear una definición, pero al mismo tiempo reaparece continuamente. Bueno, acá esa cuestión está presente, ¿no? Bueno, hay algo, digamos, en el orden de la nominación que empuja a que, digamos, determinados regímenes o determinadas estrategias, experiencias políticas sean identificadas como populismo, aunque no sabemos muy bien por qué, porque realmente es populismo Le Pen, es populismo en ese momento en que escriben, ¿no? Habla del Le Pen padre, no de Marín. Puede ser populismo el peronismo, bueno. Y al final, ¿qué tienen en común? Porque en realidad representan proyectos inscriptos en cuadrantes ideológicos bastante diversos, ¿no es cierto? Entonces, lo que, digamos, por eso se llama la razón populista, porque hay una lógica de construcción propia del populismo, tanto por izquierda o por derecha, que consiste en articular demandas diferentes a partir del trazado de una frontera antagónica. ¿Cómo construye el populismo el vínculo, digamos, el vínculo político? Articulando demandas a través del trazado de una frontera antagónica que implica que del otro lado lo que hay es un enemigo radical, ¿no? Los degenerados fiscales de Milei podrían ser los que están del otro lado de la frontera antagónica, la puta oligarquía de la que hablaba Eva Perón, ¿no es cierto? Esta articulación produce unidad del grupo, digamos, y al mismo tiempo, y produce unidad justamente porque traza una frontera que diferencia a ese colectivo, digamos, con respecto a un otro inasimilable, ¿no? Pero es una unidad, digamos, precaria, contingente, inestable, que se logra a través de una estrategia discursiva que es la de la nominación. Y acá la dimensión discursiva es fundamental. Si ya en el Laclau del 79 la dimensión discursiva era fundamental para pensar la ideología, para pensar las interpelaciones políticas, ¿no? Acá adquiere, digamos, una centralidad mucho mayor. La nominación es una estrategia discursiva fundamental, ponerle nombre, definir, digamos, aquello que nos acomuna, que obviamente es, digamos,
tiene por finalidad trazar alguna forma definible en torno al objeto que nos acomuna, diríamos, aquello que nos articula, pero obviamente para que ese elemento en común que nos articula se vuelva definible, verbalizable, ¿no es cierto? Pero, digo, como toda dominación, es, digamos, coyuntural, no se establece de una vez y para siempre, es el núcleo de una disputa profunda. Esto lo trabajó muy bien Pierre Bourdieu, justamente, para el cual, digamos, la relación entre discurso político y discurso intelectual tiene que ver con las disputas por la dominación, digamos. ¿Cómo se relacionan ambos? Bueno, en la medida en que el discurso intelectual ofrece categorías para ponerle nombre a determinadas situaciones. Y de hecho yo creo que la discusión en torno al populismo, esto es una idea que tenemos en un grupo de investigación, digamos, con gente de la facultad, que Mercedes Prol, Silvina Guibos, Martín Zampino, que obviamente es discutible, pero yo creo que como grupo, digamos, lo que hemos, digamos, recortado como uno de los saldos del análisis de las fuentes, es que efectivamente en la participación de los intelectuales en la esfera pública para despotricar o para defender el experimento kirchnerista, hay mucho más una disputa por la nominación que tiene que ver con sus trayectorias académicas que con, digamos, la vocación performativa de convencer a la gente, digo. En todo caso es un discurso muy de nicho. Yo no creo que un artículo de Foster en página 12 haya servido para convencer a mucha gente de las bondades del kirchnerismo. En realidad, digo, ese discurso erudito estaba pensado más para un target reducido, ¿no es cierto?, respecto del cual se hacían valer los propios pergaminos a la hora de ponerle nombre a una situación. Lo mismo del otro lado, ¿no? Decirle populismo y asimilar populismo a personalismo, verticalismo, qué sé yo, como lo hacen, no sé, Beatriz Arlo, lo hicieron, Liliana Derri, etcétera, es una forma de discutir, digamos, el problema de la nominación, porque la nominación no es inocente, obviamente, ni es aséptica. Y el otro elemento de articulación tiene que ver con los afectos. Digamos, acá hay un Laclau que por lo menos introduce en la presentación del texto y en algunas de sus premisas teórico-metodológicas la secuela del giro afectivo. Después no tiene el mismo tratamiento a lo largo del libro, el peso de algo que podríamos identificar con el giro afectivo, que el que tiene, el tratamiento que tiene el análisis del discurso. No es que no esté, pero digo, en términos de economía narrativa es mucho más potente el análisis del discurso que el análisis de ese lazo social de carácter libidinal, ¿no? Pero esos son los elementos que sostienen, digamos, la articulación, ¿no? La nominación y el afecto, dice Laclau. Bueno, obviamente como estas cuestiones ya las hemos planteado en otras clases, ¿no? El discurso, ¿por qué tiene esa centralidad, digamos, en el análisis laclausiano, la noción de discurso? En principio, obviamente. Perdón, acá hay una pregunta de Lorena. Dice Lorena, ¿puede ser que forme como un trípode? Puede ser que forme como un trípode entre hegemonía, discurso y demanda. Sí, habría que ver en qué orden, ¿no? Podríamos plantear. Lo puse, digamos, así porque sí, son las tres palabras, pero me parece que en la razón populista es como que lo que domina es la demanda y el pueblo, digamos, hegemonía y discurso.
Claro, Es en el punto de partida está la demanda, eso es indudable. Después, el discurso sería una categoría primaria, digamos. Hegemonía vendría después de discurso. La hegemonía es una operación discursiva, dice Laclau. O sea que el discurso sería una categoría más amplia, más abarcadora que la de hegemonía, ¿no? Pero sí, son tres conceptos claves en el análisis del populismo, porque en el origen, digamos, de la articulación populista que hay, demandas, como vos decías antes, demandas insatisfechas, demandas que no han podido ser procesadas por el sistema y que por lo tanto acumulan, digamos, descontento, insatisfacción, resistencia, hasta que, digamos, se van encadenando con otras demandas que también han resultado irresueltas, ¿no? Y bueno, en esa articulación de demandas, la operación hegemónica, ¿cuál es? Es la operación discursiva por la cual, dice Laclau, una demanda singular asume la representación de la totalidad. Así que sí, son tres conceptos claves, indudablemente. Yo decía que lo del discurso ya lo habíamos introducido, esta cuestión al principio, en la primera unidad, cuando hablamos de lo que representa a partir de la segunda mitad del siglo XX, ese giro, digamos, el giro del signo, ¿no? En el cual la dimensión discursiva adquiere centralidad. Y para Laclau, el discurso, como esta cita ya la he incluido en esa clase, creo, dice, el discurso es el terreno primario de constitución de toda objetividad. Es el marco en el cual, digamos, puede tomar forma aquello que identificamos como lo real. Esa condición, digamos, terreno primario de objetividad que permite que identifiquemos algo como real, es lo que, de alguna manera, subtiende, digamos, tanto las prácticas, tanto, digamos, las formas de resistencia como las prácticas articulatorias, ¿no? Y el discurso en sí mismo es una práctica articulatoria, dice él, ¿no? Lo que va a poner en marcha, digamos, la lógica discursiva es una serie de un encadenamiento, digamos, que permite pensar en la formación de identidades, una serie ponen en valor, digamos, una serie de recursos retóricos. Acá la cuestión de la retórica en relación a la hegemonía, digamos, la hegemonía como operación discursiva es fundamental, porque en la medida en que, como dice, la hegemonía es una operación discursiva en la cual, a partir de la cual una demanda singular asume la representación de la totalidad. Es decir, asume un carácter que no tiene. Incluso dice él, esta forma de concebir la hegemonía en las vertientes más duras del marxismo se relacionó con el análisis de la ideología como falsa conciencia. Es decir, en la medida en que la hegemonía implica que una demanda particular asume la representación, siendo parcial, digamos, asume la representación de la totalidad, asume una condición que en realidad no tiene. Entonces, desde un lugar más ortodoxo, digamos, más, si ustedes quieren, más duro en relación al vínculo, digamos, al modo de pensar el vínculo entre las palabras y las cosas, por decirlo con el título del libro de Foucault, esto sería, digamos, un ejemplo claro de ideología como falsa conciencia, hacerse pasar por algo que no es. En realidad, para Laclau, a la inversa, digamos, toda operación articulatoria implica, digamos, desbordar el campo de sentido que se aloja en una práctica, en una demanda particular, para lograr conectar con otras demandas insatisfechas, con otras resistencias, etcétera, ¿no? Y en este sentido, para mí, digamos, viene muy a cuento el análisis que él hace en este librito, Los fundamentos retóricos de la sociedad, porque la retórica, ¿qué es? La retórica son esas figuras del discurso
que desbordan la literalidad. Siempre pongo el mismo ejemplo desde que estudiaba, digamos, me lo explicaron cuando tenía 19 años en la facultad. Si yo digo, tu boca llena de perlas, para hablar de los dientes, digamos, eso es algo que desborda la literalidad, porque la literalidad, que es que los dientes son piezas de calcio engarzadas en los maxilares. Si yo hablo de las perlas de tu boca, desbordo la literalidad. Bueno, justamente la retórica, por eso dice los fundamentos retóricos de la sociedad, en la medida, digamos, en que esas operaciones hegemónicas siempre tienen que ir más allá de lo que, digamos, en sí mismas están en condiciones de acreditar en términos de producción de sentido, digamos, y en términos concretos de expresión de una demanda. La retórica es la forma clásica, digamos, del discurso político, es la forma, digamos, de trascender la literalidad y de ir más allá de aquello que en sí mismo una operación discursiva, digamos, en términos lato, contendría, ¿no es cierto? Entonces, en este punto, digamos, el discurso político es un discurso, digamos, conectado íntimamente con la retórica. Esperen que quería avanzar un poquito más y dejo porque entiendo que los de Paraná, la gente que es de Paraná tiene otra clase que sigue, pero... voy a llegar hasta acá nomás porque es lo que conecta con el texto de Butler, que también tienen que discutir en la próxima clase. Entonces, ¿cómo se analiza el populismo como ese encadenamiento, esa articulación, digamos, de unidades de valor mínimas, que son las demandas? Bueno, efectivamente lo que va a hacer es distinguir entre las demandas democráticas, que son las demandas que el sistema puede responder, resolver, al estilo, digamos, en que lo plantea, por ejemplo, Easton, ¿no? Cuando se acuerdan al principio hablamos de inputs, outputs. Bueno, las demandas democráticas son aquellas que golpean al sistema, plantean un reclamo, el sistema las absorbe y devuelve, digamos, como respuesta una solución o un recurso que resuelve el problema que esa demanda plantea. Y entonces, digamos, la demanda muere ahí. Ya está, digamos, el sistema da respuesta y listo, punto. Mientras que una demanda popular es una demanda a la cual el sistema no puede dar respuestas y que por lo tanto va acumulando, digamos, esas formas de insatisfacción y de resistencia junto con otras demandas también irresueltas, ¿no?, en el marco del sistema. Entonces, ¿qué es lo que va a producirse? Digamos, ¿cuál es el momento populista? Es el momento de articulación de esas demandas, que son todas diferentes entre sí, pero que se articulan con la lógica de la equivalencia. Es decir, son diferentes, pero asumen el mismo valor en la cadena de articulación de demandas, ¿no? Y esta es la forma, digamos, que asume la configuración de lo social, digamos. La configuración de lo social está atravesada por esta tensión irresoluble, digamos, entre demandas singulares, articuladas, demandas singulares, cada una en su diferencia, y la posibilidad, digamos, de articular, digamos, esas demandas que solo se logran a condición, como dice Laclau, de que una demanda asuma la representación de la totalidad, pero a costa, dice él, de vaciarse de contenido específico. Porque acá, bueno, toma una serie de conceptos que provienen del psicoanálisis, que seguramente en la próxima clase, en el práctico, lo van a analizar mejor con Fernando y Alina, pero, digamos, toma la idea de sobredeterminación, que es, está tomada de Althusser, del psicoanálisis, que es ese punto en el cual confluyen muchas líneas de fuerza que condicionan una respuesta concreta, digamos, a una situación particular. No sé, sobre determinación hay, por ejemplo, en esas situaciones en las cuales, como en el primer peronismo, no se suman
el desequilibrio poblacional que produce la migración del interior del país a Buenos Aires o del campo a las ciudades, la saturación de las periferias urbanas, el déficit en la prestación de servicios, la caída de la tasa de salario. Bueno, esa situación es una situación en la cual la irrupción, digamos, del conflicto, de la resistencia, está sobredeterminada por la confluencia de muchas líneas de fuerza en profunda tensión, ¿no es cierto? Y, digamos, la respuesta populista es una forma de articulación que surge, digamos, de la operación hegemónica, ¿no? Por la cual una demanda, como decíamos antes, asume la representación de la totalidad, pero vaciándose un poco de contenido específico, ¿no? Y en este punto decía, cierro acá, ¿por qué? Porque en la clase que viene van a poner a dialogar el texto de Laclau con un intercambio, que es el texto, una selección de La razón populista, con un intercambio que sostienen Laclau y Butler, en el cual aparece esta idea, digamos, de la lógica de la equivalencia y la diferencia, ¿no? Justamente el planteo es que, la lógica de la igualdad, ¿en qué consiste? En el tratamiento de forma equivalente de cosas que son diferentes. Digamos, la articulación populista en este sentido no es que suprime la diferencia, sino que convive con la diferencia y con la tensión que suscita la diferencia, pero lo que hace es darle el mismo valor a cada una de esas diferencias articuladas en una cadena equivalencial. Bueno, cerramos acá, si les parece. Yo después le mando el PowerPoint a Lina, tiene otras cuestiones que, bueno, no vamos